Betel, AM 1670, totalmente cristiana, totalmente tuya. RadioBetelAM.com, las 24 horas del día. Aquello que parecía imposible. Radio Betel te invita a compartir el siguiente programa. Tener salida. La palabra de Dios para tu vida. Conducido por el pastor Rodolfo Rindone. Cambió mi suerte, soy un milagro y estoy aquí. Oh, bendito Dios, te alabamos. Que la rica paz de nuestro Señor Jesucristo esté reposando en cada corazón y en cada vida. Dios bendiga muchísimos a todos aquellos que en este momento podemos estar juntos compartiendo algo maravilloso que es la palabra de nuestro Dios. La que nos va a edificar, la que nos va a traer la paz, el gozo, la prosperidad en el alma, la bendición en nuestro ser. Y por sobre todo la cosa, a través de la palabra de Dios, vamos a conocer cada día más a Jesús. Cuando más nos compenetramos en los consejos de Dios. Sabiendo que Jesús estuvo aquí en la tierra físicamente, trayendo ese gran mensaje de su mismo Padre, que está establecido y escrito en la Sagrada Escritura. Ese mensaje de salvación, ese mensaje de libertad, de la prosperidad del alma, la del corazón, la transformación del ser humano, el camino que conduce a Dios y el camino de la verdad y de la vida. Doy gracias a Dios porque podemos estar juntos a través de este medio y podamos estar apreciando las cosas lindas que hizo Jesús aquí en la tierra cuando Él estuvo. La noticia más linda que podemos tener es que tenemos la certeza y la seguridad, aquello que creemos en Él y en la palabra de nuestro Dios, de que Él resucitó al tercer día entre los muertos. Ascendió al cielo y no solamente se quedó ahí sentadito, sino que también sigue obrando de una forma pero muy especial en estos tiempos que nosotros también vivimos. Porque la palabra de Dios nos dice que Él sigue siendo el mismo, que era el de ayer, el de hoy y por todos los siglos. La certeza y la seguridad que el oído de Jesús está muy atento a la oración, a la petición, al clamor de aquel que lo necesita, de aquel que necesita que Dios haga algo en su vida. Por eso vamos a estar compartiendo esta palabra de Dios que nos va a animar, nos va a restaurar, nos va a dar fe. Y cuando nos da fe, y esa fe está puesta en las manos de Jesús, tenemos la certeza y la seguridad que la respuesta de Dios la vamos a tener en nuestras vidas. Y la respuesta de Dios para nuestra vida es bendecir nuestras vidas, bendecir la vida del ser humano, bendecir la vida de las personas. La respuesta de Dios es para que vos la disfrutes, porque Él tiene esa respuesta de bendición para todo tu ser. Y no solamente para tu ser, sino también para tu hogar, tu familia, tus seres queridos. Por eso doy gracias a Dios que podamos estar juntos en este momento, disfrutándolo a Dios, disfrutándolo a Jesús, y en su palabra está el gozo de nuestra alma. Quien te habla, el pastor Rodolfo Rindone, de la Iglesia Jesucristo Tiene Poder, Ministerio Evangelístico, que estamos alabando, adorando a este mismo Dios que vamos a compartir ahora. Este Jesús vivo, resucitado, que podemos ver las maravillas que hace el Señor ahí en la iglesia. Y también los testimonios, así como está establecido en la Biblia,
también hoy en estos tiempos que vivimos, los vemos también, los seguimos recibiendo. Testimonio de sanidad, de liberación, de restauración, testimonio de conversión de la persona. Y eso es lo que anhelo de corazón, que tal vez vos que me estás escuchando, necesitas tener ese encuentro con Jesús, esa relación con Jesús. Mira, hoy quiero compartir contigo algo importante. Y qué importante que es el oído de Dios. Dice la Biblia que el oído de Dios está atento al clamor de aquellos que lo buscan. También el oído de Jesús estuvo atento cuando Él estuvo aquí en la tierra y la persona necesitada iban en busca de Jesús, a clamarle, a suplicarle, a acercarse a Él, pero el oído de Él estaba atento a escucharlos. De la misma manera, en estos tiempos que estamos viviendo nosotros, ese mismo oído está escuchando la necesidad, el clamor, el dolor, está escuchando a todos aquellos que van al encuentro de Él. Vemos allí en el libro de Marcos, allí en el capítulo 2, versículo 17, más específico, donde esta palabra dice la Biblia, y lo dijo Jesús. Esto es palabra de Jesús mismo. Cuando Él mismo dijo, no son los sanos, sino los enfermos los que necesitan médicos. Les contestó Jesús al oírlo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Mira, cuando Jesús oía, ¿sabes? Era el mismo Dios también que estaba oyendo. Por eso Jesús vino y estuvo en este mundo y pudo escuchar también esos gemidos del necesitado, ese clamor, la oración, esa petición de esa necesidad, y también escuchaba a través del hablar del necesitado la angustia que había en los corazones, la angustia que había en el alma, el dolor que estaba padeciendo esa persona necesitada de que Dios y que Jesús haga algo en su vida. Y Jesús oyó también para poder perdonar a hombres y mujeres de aquellos que estaban esclavizados en el pecado, esclavizados en el sufrimiento, en el dolor, en la derrota, sin la esperanza de un día de mañana, viendo cómo todas las cosas se iban agigantando en su interior. Y mientras los fariseos que estaban allí en ese lugar criticaban a Jesús, porque comían con los pecadores el Señor. Comía con personas recaudadores de impuestos, como dice ahí en el libro de Marcos, el mismo capítulo, pero en el versículo 16. Y acá vamos a ver algo tan importante sobre esta persona. Porque dice que en la casa de Leví o de Mateos, quien luego este mismo varón lo siguió a Jesús, para ser también incluso unos de los 12 discípulos del Señor. Dice la Biblia que había una gran reunión en ese momento de pecadores, de hombres así como Mateo, personas como en estos tiempos hay. Y allí estuvo Jesús también con sus discípulos. Lo vemos allí en el versículo 15 del mismo libro. Y en aquella casa dice la Biblia que los oídos de Jesús estaban abiertos para escuchar a todos aquellos pecadores que había en ese lugar. Hombres y mujeres que se arrepentían al oír el mensaje de Jesús, al oír la palabra del Señor. Y como lo sigue haciendo en estos tiempos que vivimos. Por eso la importancia de estar en la iglesia, la importancia de congregarse, la importancia de recibir el mensaje, el consejo de Dios, la enseñanza de la palabra. Es el anhelo de mi corazón de que vos te puedas acercar a la iglesia. Si no estás yendo a ningún lado, te doy la dirección para que te puedas acercar. Republiqueta 7490. Estamos ahí en Virrey del Pino, Partido de la Matanza. La iglesia Jesucristo tiene poder. Ministerio evangelístico, quien te habla el pastor. Vemos como también en la iglesia vemos cuántas personas reconciliándose con Dios, recibiendo ese mensaje de Dios en su corazón, hablando el Espíritu Santo a través de cada mensaje. Y ahí está Jesús, oyendo como Dios oyendo.
y bendiciendo las vidas. ¿Cuántos testimonios que podemos ver en la iglesia? ¿Cuántos testimonios que escuchamos bendiciendo de Dios a las personas que van con ese corazón a reconocer que en sus vidas están completamente desviados del consejo de Dios? Y sabes, en ese momento, en aquel entonces, cuando estaba Jesús en ese hogar, en esa casa, fue un culto, y me imagino, maravilloso. Así como estamos en la iglesia, esos cultos lindos, con la presencia del mismo Jesús. Fue ese culto de personas encontrándose con Dios, porque encontrándose con Jesús es encontrarse con Dios. Por eso declaró Jesús esta palabra: no son los sanos, sino son aquellos que están enfermos, tanto espiritualmente como físicamente también. Son los que necesitan, decía Jesús, a los médicos. Y sabes, el médico de los médicos está en la vida de Jesús. No he venido, decía Jesús, a llamar a los justos, sino también he venido a llamar a los pecadores. ¿Sabe qué importante que no cuando vamos al encuentro de Jesús a rendirnos, a reconocer que somos pecadores, faltantes ante Dios, y poder decir: Señor, aquí estoy, con todos estos pecados que están en mi vida? Cuando somos reconocedores de eso, entonces ahí podemos ver la mirada de Jesús en nuestra vida diciendo: aquí estoy para liberarte de esos pecados, para sanarte, para restaurarte, para traerte una nueva vida. Por eso ahí está el mismo Dios en la voz de Jesús y diciendo: Dios, de tal manera te amo, que para eso estuvo Jesús aquí en la tierra, físicamente, para que todos podamos creer en Él, para que nos podamos acercar a Él y para que podamos recibir el perdón de pecados a través de Jesús, Dios haciendo la obra en nuestras vidas. Para que por el camino de Él, el camino de esa verdad que nos relata la Sagrada Escritura, podamos tener vida y vida eterna. El encuentro con Jesús es encontrarse con Dios. El oído de Jesús es el oído de Dios. Y el poder de Jesús es el poder del Espíritu Santo en estos tiempos en nuestras vidas. Porque el poder de Jesús, el poder del Espíritu Santo es el poder de Dios. Y sabe, mujer, sabe, varón, podemos ver que unos de los crucificados también, cuando Él estuvo en la cruz, todos saben que allí en el huerto, allí en el monte donde Él fue crucificado, podemos ver que Él fue crucificado con dos delincuentes al costado, uno de un lado y otro del otro lado. Y podemos ver cuando Jesús estuvo ahí clavado en la cruz, en los últimos minutos de su vida, físicamente, al lado de Él estaban estos dos que fueron condenados por delincuentes, por robar, por estar fuera de la ley. Podemos ver como uno de los dos crucificados estuvo ahí al lado de Jesús con un corazón de arrepentimiento. Un corazón que estaba reconociendo a Jesús en ese instante, en ese momento. Y también vemos la misma situación con la otra persona que estaba al lado también. Ahí lo vemos en el libro de Mateo, por el capítulo 27, versículo 44. Viendo como entre estos dos, uno reconocía la situación que estaba viviendo ahí en la cruz y oró a Jesús. Y habló con Jesús, porque eso es la oración. La oración significa hablar con Jesús, hablar con Dios. Y dice que este varón pidió misericordia y le dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús, que lo había oído junto con el otro, que estaba crucificado también, donde el otro le insultaba, donde el otro lo rechazaba, donde el otro también cuestionaba a Dios, no aceptaba la condición que se encontraba, veía sus propias consecuencias que estaba viviendo y no se daba cuenta que Jesús lo tenía al lado y que a través de él iba a tener una vida eterna
de salvación de su alma. Y sabes, me da una reflexión en este momento entre los dos. Tal vez muchos están viviendo con la misma situación y vemos en este mundo que viven con la misma situación de aquel que lo rechaza, de aquel que se niega a aceptarlo. Otros cuestionando muchísimos. ¿Cuántas personas que han dejado incluso también de asistir a la iglesia, de renunciar a ese camino de Jesús, viviendo un camino desviado, alejado de la presencia del mismo Dios que Él quiere estar presente en sus vidas, sufriendo los dolores del pecado, de la angustia, la tristeza, la depresión, por causa del mismo pecado, de la desobediencia? Pero ahí estaba aquel otro como Mateo, el Leví, que estaba ahí en ese hogar, como muchos pecadores que estaban también en ese hogar, viendo que enfrente de ellos tenían al que le podía dar libertad, salvación y paz en sus vidas. Y la vida eterna, la salvación del alma, que es lo más apreciado y precioso que tenemos como seres humanos. Vemos que qué importante, ¿no?, que lo que le dijo Jesús. Porque Jesús le dio la respuesta a aquel que estaba pidiendo ese favor de él, ese favor de Dios sobre su vida. A pesar de la situación que estaba viviendo, en el momento que estaba viviendo y la situación, estaba a pocos minutos ya de dejar esta tierra. Los últimos alientos los tenía ahí. Y sabes, Jesús, oyendo con sus oídos esas palabras del perdón, y esa palabra del perdón estaba en la vida de Jesús para dársela. Jesús le dijo: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. También Jesús tenía sus oídos para hacer ese milagro en el momento justo que Él estaba por dejar de existir aquí físicamente en la tierra. Porque si Él no lo hacía en ese momento, Él le esperaba un camino de una eternidad de sufrimiento, de dolor y crujir de dientes. Como dice la Biblia, el infierno. Pero cuando vamos a Jesús, cuando vamos con el corazón y cuando vamos a reconocer que nosotros somos los faltantes, no Dios, que nosotros somos los que estamos equivocados y no Dios, que nosotros estamos en el camino que nos conduce a tener esta vida de sufrimiento, esta vida de esclavitud, cuando reconocemos que no tenemos los favores de Dios a nuestras vidas por causa de nosotros mismos, porque el peor enemigo del ser humano es uno mismo. El peor enemigo de recibir las bendiciones de Dios, las que son muchas y buenas para nuestra vida, somos nosotros mismos, por estar en el camino equivocado, incorrecto, y no el camino que te ofrece Jesús, el correcto. Y sabe, mujer, sabe, varón, podemos ver la Biblia allí en Capernaum, que lo visitó también un centurión, que tenía también un siervo agonizando. Este también había oído hablar de Jesús. Pero la fe de este varón, la fe de este centurión, la fe de esta persona tan grande, que le dijo a Jesús: pero Jesús, con una sola palabra que digas, quedará sano mi siervo, dijo. Mira vos la fe, qué importante la fe cuando lo ponemos en Jesús. No importa en cuál situación estemos. Tal vez haya un ser querido que necesita también un milagro de parte de Jesús. Y sabes, él estaba también esperando un milagro de Jesús para su siervo. Como dice allí el libro de Mateo capítulo 8, versículo 8. Según este libro, este siervo estaba paralizado y sufría una terrible enfermedad sobre su vida. Estaba a punto de morir, dice en el Evangelio de Lucas. Y aquí, cuando el oído de Jesús, que estaba atento al clamor y al gemir de las personas que lo buscaban, entonces ahí entra en acción ese oído de Jesús. Porque dice la palabra de Dios que al oír esto Jesús se asombró. Y Jesús recompensó esa palabra de fe que declaró este varón, declarándole: ve, todo se hará tal como creíste. Mira qué importante
como Jesús obra. Se hará como tú creíste. Ese milagro se realizó instantáneamente cuando lo declaró Jesús. También podemos ver otro pasaje en la Biblia para que podamos activarnos. Qué importantes son la fe puesta en Jesús en distintas situaciones. Porque también cuando el ciego Bartimeo allí estaba en Jericó, oyó que Jesús se acercaba, comenzó también a gritar: Hijo de David, ten misericordia de mí, ten compasión de mí, decía. Y sabes, los que estaban alrededor también de este varón necesitado de Jesús, lo mandaban a callar. Lo estaban diciendo: cállate, deja de gritar, no molestes más. Cuántas palabras, ¿no?, de derrota, cuántas palabras pesimistas, cuántas palabras que muchas veces ponen en nuestros oídos, ponen en nuestros corazones, en nuestra mente. Y no nos damos cuenta que todas esas cosas que a veces entran en nuestra mente, en nuestro corazón, negativas, pesimistas, nos llevan a no alcanzar a tener la bendición de Dios. Yo muchas veces escucho, hoy hay situaciones que no puedo ir a la iglesia en busca de una bendición de parte de Dios porque me invitaron a hacer tal cosa, me ofrecieron tal cosa, estoy ocupado en este momento, tengo una visita hoy. Cuántas cosas a veces nos impide, ¿verdad? O palabras negativas, que no vamos a alcanzar ese milagro, es imposible, no puedo. Pero este varón cada vez gritaba más, porque esos gritos de fe que él tenía, esos gritos que cada vez eran más fuertes, que no había nada que lo podía detener, entonces llegó al oído de Jesús también su voz. Y así pudo detener a Jesús, lo pudo frenar de ese caminar que él tenía junto con sus discípulos. Pudo ponerle un freno a los pies de Jesús, porque dice la Biblia que Jesús se detuvo y lo mandó a llamar. Le dijo a su discípulo: tráigamelo, tráigame a ese varón que me está gritando, me está llamando. Mi oído lo está escuchando. Y cuando el ciego se le acercó también a Jesús, le preguntó: ¿qué quieres que te haga?, le dijo Jesús. Y él le contestó: Señor, quiero ver. ¿Sabes? Jesús sabe cómo le contestó. Jesús sabe qué es lo que le dijo instantáneamente al oír esta palabra de este varón necesitado de él. Le dijo: recibe la vista, tu fe te ha sanado. Aquel día quizá Bartimeo se quedó ronco de tanto gritar, pero recibió el milagro de la vista. Y sería un hombre con esa bendición que tantas veces a lo mejor le estaba impidiendo vivir mal. ¿Cuántas veces no vivimos tan mal? ¿Cuántas veces ya no queremos tener más esperanza? ¿O cuántas veces vemos los días que vienen de tanta derrota para nuestra vida porque no podemos encontrar ese milagro o el cambio? Pero en ese momento, cuando el oído de Jesús lo estuvo escuchando, ese hombre tan necesitado recibió ese milagro. ¿Sabe lo que quiero decirte, varón, mujer, joven, jovencita? Que nuestras oraciones no se pierden en el vacío del espacio. Cuando oramos, cuando clamamos, cuando nuestro corazón gime ante la presencia del Señor Jesús y vamos en busca de Él, por eso es importante ir a la iglesia. Recuerda, es importante que en el momento más difícil de tu vida tú puedas decir: Señor, quiero cambiar mi vida, voy a hacer todas las cosas que para mí es imposible para poder cambiar. Y esa cosa imposible es comenzar a tener una determinación y decisión de en busca de Jesús. Que muchas veces el ser humano lo hace imposible, pero es tan fácil y tan posible para nuestra vida cuando decidimos ir a la casa del Señor. David decía: yo prefiero estar un día en la casa del Señor que no mil fuera. Por eso qué importante, ¿no?, es la determinación y decisión de ir a la casa del Señor. Recuerda la dirección: Republiqueta 7490, Virrey del Pino, Iglesia Jesucristo tiene poder. Mira que te espero, mira que te esperamos para que vos recibas esa bendición de parte de Él. Y sabe, mujer, ese varón, cuando Jesús escucha nuestras peticiones,
hay algo tan importante que nunca debes olvidar, que Jesús aboga ante el Padre a favor de nuestras oraciones. Porque dice la Biblia que cuando Él resucitó, ascendió al cielo y se sentó a la diestra de nuestro Padre. Y ahí está ahí, escuchando tu oración y tu clamor para hablar con su Padre y diciendo, mira ahí cómo te está pidiendo y te está clamando, papá, para que tú los bendigas. Como cristianos, tenemos la necesidad, mujer varones, de hablar cada día más con Jesús. Porque Él desea oírnos. Él necesita nuestra conversación. Necesita que cada día más veamos esos milagros en nuestra propia vida, en nuestros hogares, en nuestros seres queridos. Qué importante, ¿no? Qué importante cuando nuestra voz, nuestro corazón, nuestra mirada está atenta, puesta en el oído de nuestro Señor Jesús. Dios te bendiga muchísimo, que la paz de Jesucristo esté reinando en tu vida, en tu corazón, y que puedas encontrar este camino que te ofrece Jesús. Recuerda, habla con Dios, clámale al Señor, no deje de orar, no deje de poner tu corazón a Jesús y verás, sin duda, la gloria de Dios sobre tu vida. Que la paz de Jesús esté reinando en tu corazón y te esperamos allí en la iglesia. Si no tienes un lugar para congregarte, te esperamos con los brazos abiertos para que tú te acerques a Jesús cada día más y verás la bendición de Dios sobre tu vida. Habrá un milagro.